Buen día, nosotros somos el equipo de trabajo Reductores de Scrap y pertenecemos a Enso Planta Guadalupe. De eso es una empresa de giro automotriz y de calidad mundial. Contamos con diversas certificaciones y premios. Estos son algunos de nuestros principales clientes y productos. Estos son los miembros del equipo de trabajo, mismos que al inicio del proyecto fueron evaluados en base a diferentes actitudes para seleccionar el rol que desempeñaría cada uno de ellos. Este es el plan de trabajo proyectado para este proyecto y está basado en la metodología de Kepner y Trigo. La metodología de Kepner y Trigo surgió en el año de 1965 y la información que a continuación se presenta está basada en el libro del nuevo directivo racional. La metodología de Kepner y Trigo o matriz de perfil competitivo está basada en los 4 patrones básicos del pensamiento humano. 1. ¿Qué está ocurriendo? Evaluación y declaración. 2. ¿Por qué ocurrió esto? Causa y efecto. 3. ¿Qué curso de acción deberíamos adoptar? Elección de opciones. 4. ¿Qué nos espera más adelante? Anticipación del futuro. Estos patrones básicos del pensamiento humano fueron transformados en los 4 tipos de análisis que componen la metodología de Kepner y Trigo: análisis de decisiones, análisis de problemas, análisis de decisiones y análisis de problemas potenciales. El tipo de análisis a utilizar dependerá de la problemática a resolver. En nuestro caso utilizaremos el análisis de situaciones para enfocar la problemática actual de Scrap a nivel planta, el análisis de problemas y decisiones para dar solución a los problemas particulares de cada una de las áreas, y finalizaremos con un análisis de problemas potenciales para evitar problemas futuros por situaciones no contempladas en este momento. Comencemos. Evaluando el resultado actual de Scrap de Planta Guadalupe contra los índices de la actividad pirámide, nos encontramos fuera de la meta, y de acuerdo a la tendencia nos encontramos fuera de la meta. Separar la situación en componentes manejables, estratificando el Scrap por línea por producto, nos encontramos que No Contact Sensor y AFM son los principales aportadores. El No Contact Sensor determina la cantidad de apertura de la válvula de aire que entra al sistema del motor, mientras que el AFM mide el flujo de aire que está entrando al sistema. Evaluando sus respectivos subensambles, el problema se encuentra en No Contact Sensor Transfer, AFM ASI y Welding. De acuerdo a los paretos de defectos de los subensambles, encontramos que los principales son posición de circuito no good en AFM ASI, falta de sensor en AFM Welding y posición de condensador no good en No Contact Sensor Transfer. Planear la resolución de situaciones. Se realizó el plan de trabajo para los 3 diferentes efectos en los cuales se determinó que utilizaremos el análisis de problemas y análisis de decisiones para cada uno de ellos. El objetivo será reducir de 0.24 a 0.16% a nivel planta de Scrap y por departamento un 46% en nivel departamento y 36% en AFM. Como conclusión, el objetivo principal será reducir los niveles proyectados de Scrap de los 3 subensambles para así poder llegar a la meta de un 0.16% a nivel planta. Análisis de problemas. ¿Qué es posición de circuito no good? Es cuando la posición del IC queda fuera de la especificación de distancia a la observatorio del center housing. Este defecto aparece en las máquinas de circuito en ambas líneas de flow meter. Se genera cuando alguno de los mecanismos de ensamble presentan desgaste, provocando variación en el proceso de ensamble de circuito. Nos afecta con 15,000 pesos mensuales de scrap, y es importante atacarlo para reducir una cantidad de scrap y evitar un posible rechazo del cliente. Por medio de la matriz Easy Snot de Kepner y Trigo se analizó el problema en sus 4 dimensiones: identidad, ubicación, tiempo y magnitud. Después se analizó de una manera lógica lo que es el problema contra lo que pudo ser pero no es. Después se definieron los distingos entre ellos y también se definieron los puntos de cambio, llegando a la conclusión que el desgaste del mecanismo de alineamiento del circuito puede causar variación en la posición del mismo. Ha pasado más de un año después del último overhaul y los volúmenes de producción se incrementaron. Verificación de causa real. Causa potencial: desgaste gradual de partes mecánicas. Para esto se utilizó la prueba de hipótesis de límite central, donde se presenta el μ1 es la situación actual, que es el localizador de IC y el IC jig base desgastado. La μ2 es el jig base nuevo, la μ3 es el localizador nuevo y μ4 es el jig y localizador nuevos, donde tenemos que la hipótesis nula es que no existe un cambio en el nivel de porcentaje de efectivo con los jigs nuevos, y la hipótesis alterna es que sí existe un cambio en el nivel de porcentaje de efectivo. Analizando los resultados de la prueba de hipótesis, llegamos a la conclusión que se acepta la hipótesis alterna, ya que la F de Fisher es mayor que la F crítica, lo cual indica que el cambio de los jigs nuevos sí afectan el nivel de porcentaje de efectivo. Por lo tanto, Causa comprobada. Análisis de la decisión. Enunciado de la decisión: determinar las contramedidas más adecuadas para mejorar la condición de desgaste de las partes mecánicas, teniendo como objetivo obligatorio la calidad y deseados dinero, horas hombre y tiempo de entrega. Para esto utilizamos la matriz Most One de Kepner y Trigo, donde se analizaron nuestras posibles alternativas y fueron aceptadas 3 de ellas: el reemplazo del jig base y localizador nuevo, el cambio del diseño de jig base para aumentar el tiempo de vida y cambiar el diseño del localizador para reducir la variación de ensamble y aumentar el tiempo de vida. Para cada una de las alternativas aceptadas se evaluó los riesgos potenciales, y durante la aplicación de las contramedidas destaca que se aumentó el tiempo de vida del mecanismo mediante el cambio de recubrimiento de cromo o titanio.
Como confirmación de impactos, analizamos la capacidad de proceso antes y después, obteniendo excelentes resultados. Como verificación de resultados, hemos alcanzado la meta en la línea de iFlowmeter y también hicimos una regresión para confirmar nuestras contramedidas. Etapa 2. Análisis de problemas. Defecto de falta de sensor. Este defecto se presenta cuando el subensamble no cuenta con uno de los dos sensores RH o RK. Esto sucede cuando no se coloca sensor en el jig pallet o cuando la boquilla no puede tomar el sensor del jig pallet. Esto es generado por variaciones inadecuadas en la presión del vacío del sistema, aparece en la máquina de soldado de sensores y es detectada por esta misma máquina. Nos afecta con alrededor de 24,000 pesos mensuales por scrap y es importante atacarlo para reducir el scrap del área de la planta y porque es un potencial rechazo de cliente. Por medio de la matriz ISISNOT de Kepner y Trigo, se dedujo como causa más probable que la suciedad de las boquillas y el desgaste de las mismas está generando una variación inadecuada del vacío y defectos de falta de sensor. Procediendo al análisis de la causa real, la causa potencial es la suciedad o desgaste de las boquillas y el método de comprobación será realizar estudios de variabilidad para determinar esta relación. Comenzamos por realizar una estratificación por modo de falla. Contamos con dos modos de falla. El modo de falla 1 es que no se coloque sensor en el jig pallet y el modo de falla 2 es que la boquilla no pueda tomar el sensor del jig pallet. Como se observa, un 76% de las veces aparece para el modo de falla 1. Analizando más a detalle el modo de falla 1 en el proceso de montaje de sensores, aquí tenemos un patrón de comportamiento del sistema de vacío, en el que menos 70 kilopascales es el setting o señal para la máquina de que el sensor ha sido tomado y se puede continuar al siguiente proceso. Al realizar un estudio de variabilidad del vacío sin tener sensor, encontramos que en algunos de los ciclos se alcanzaba el setting de menos 70 kilopascales, por lo cual el robot hacía el movimiento de transporte sin llevar nada. Al revisar la situación de las boquillas, encontramos pequeñas partículas que podían obstruir los orificios de las mismas. Al revisarlas en un espectrograma, estos correspondían a polvo y pelusa. Esto podría hacer variar el vacío de manera inadecuada y causar defectos de falta de sensor. Por lo tanto, Causa comprobada. Continuando con el modo de falla 2 en el proceso de soldado de sensores, como se observa, en un 97% aparecía para el sensor RK. Analizando la variabilidad del vacío al tomar el sensor, encontramos que en algunos de los ciclos no era alcanzado el setting de menos 70 kilopascales, por lo cual no era posible colocar el sensor en el jig. Al revisar la situación de las boquillas, encontramos un desgaste en la superficie de la misma que podría hacer variar el vacío y generar este tipo de efectos. Por lo tanto, Causa comprobada. En la etapa 3, análisis de decisiones por medio de la matriz MOD1 de Kepner y Trigo, se evaluaron diferentes alternativas de solución para ambos modos de falla. Para el modo de falla 1 se aceptó encapsular la zona de carga de sensores para evitar la entrada de polvo y la limpieza interna de la boquilla del sistema de vacío actual. Para el modo de falla 2 se aceptó el reemplazo de la boquilla de transporte por una nueva. Se procedió a evaluar los riesgos potenciales de cada uno de los modos de falla y se generó su plan de contingencia y se procedió a aplicar las contramedidas mencionadas, como se observa en las imágenes. Como confirmación del impacto, se evaluó el nivel de efectivo mensual para ambos modos de falla, obteniendo excelentes resultados y verificando los resultados globales del área se alcanzó la meta de scrap del área con un 0.07%. Por medio de una regresión se evaluó la efectividad de estas contramedidas. Antes de continuar con la siguiente línea, es importante notar que para AFM solo se atacaría welding y ASI, ya que FAI se encontraba dentro de la meta planteada. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto tuvimos un incremento importante en el efectivo, ocasionado generalmente por el efecto de HVG no good, por lo cual lo anexamos a nuestro plan de trabajo para cumplir nuestras metas planteadas. Análisis de problemas, definición del problema, defecto de HVG. El HVG es la señal de voltaje de salida enviado por el medidor de flujo de aire. Este se genera cuando el porcentaje de error de la pieza sale fuera de los parámetros especificados, cuando por causas especiales de variación se impactan los procesos de mass flow y láser trimming en producción. Este aparece en el área de inspección final y es detectado por la máquina de características y nos afecta con alrededor de 29,000 pesos mensuales de scrap. Es importante atacarlo para reducir el scrap porque es un posible rechazo de cliente. Descripción del problema de sus 4 dimensiones. Se dedujo como causa más probable, mediante la ayuda de una matriz ISISNOT de Kepner y Trigo, un posible desajuste del sistema de mass flow durante el último mantenimiento preventivo realizado, el cual pudo generar malas lecturas de la máquina de mass flow y en consecuencia de efectos de HVG no good altos por un mal ajuste de resistencia. Como verificación de la causa real, tenemos como causa potencial un desajuste en las condiciones de la máquina y como método de comprobación será la comparación del estático eléctrico de la máquina contra la condición actual. Comenzamos por analizar la tendencia del defecto en ambas líneas y se detectó un alto efectivo en línea 2. Se realizó un estudio de variabilidad en donde se concluyó que existe una mala repetibilidad de las lecturas del jig derecho de las máquinas de mass flow, por lo que se procedió a confirmar el estático eléctrico, el cual se realizó para descartar alguna diferencia. Se verificaron las gráficas de comportamiento eléctrico de ambos jigs y al comparar la gráfica máster de comportamiento eléctrico se detectó un ruido eléctrico en el jig derecho.
También se confirmó el voltaje de entrada de ambos jigs, en donde se detectó una diferencia de 0.276 volts, estando fuera de la especificación. Por lo tanto, Causa comprobada. mediante una matriz MOS1 de Kepner y Trigo, se analizaron las 4 posibles alternativas, de las cuales 2 fueron seleccionadas: ajuste de voltaje de entrada en jig derecho y agregar el filtro para la reducción del ruido eléctrico. Como evaluación de riesgos potenciales de las alternativas seleccionadas, se realizó un plan de contingencia y se procedió a hacer la aplicación de las contramedidas como se muestra en el circuito de trabajo de la máquina de MassFlow. Como confirmación del impacto, se confirmaron las gráficas de comportamiento eléctrico antes y después, siendo el ruido eléctrico eliminado, además de que se confirmó el voltaje de entrada en el jig derecho, estando dentro de especificación. Como verificación de resultados, la tendencia de scrap en AFM-FI regresó dentro de meta y se realizó una regresión para comprobar la efectividad. Etapa 2, análisis de problema, posición de condensador no good. Posición de condensador no good es cuando la posición del condensador está fuera de especificación. Este defecto se genera por variaciones en el proceso de montaje y es detectado mediante un sistema de visión instalado en la máquina. Este defecto representa 19,000 pesos, por lo cual es importante atacarlo ya que es el potencial rechazo del cliente. Por medio de una matriz Iris Node de Kepner y Trigo, se obtuvo que la diferencia de altura de los pistones y eyectores genera que el condensador se mueva y que a su vez sea mal posicionado. Verificación de la causa real. Por medio de un estudio de variabilidad comprobamos el modo de falla más recurrente. Modo de falla 1, cuando el pistón eyector mueve el condensador. Y modo de falla 2, cuando la aplicación de pasta no es la adecuada. Como podemos ver, el 97% de los defectos se genera en el modo de falla 1, por lo cual nos enfocaremos en este. Evaluamos el porcentaje de efectivo en cada una de las posiciones de los eyectores a diferentes alturas, obteniendo el mejor resultado a 30 milímetros. Por lo tanto, Causa comprobada. por medio de la matriz MOD1 de Kepner y Trigo, evaluamos las 4 posibles alternativas de solución, obteniendo que la mejor es la estandarización de la altura de los pistones eyectores a 30 milímetros. Se evaluaron los riesgos potenciales de las alternativas aceptadas, se realizó un plan de contingencia y se ajustaron todos los eyectores a 30 milímetros. Como confirmación de impacto, evaluamos los resultados después de los ajustes realizados y alcanzamos lograr la meta de scrap de no contact sensor transfer. Y por supuesto, realizamos una regresión. Análisis de problemas potenciales, identificación de áreas críticas. Hasta el momento hemos obtenido excelentes resultados en el proyecto, obteniendo buen resultado en la tendencia de scrap. Sin embargo, existe un riesgo de que el nivel de porcentaje de efectivo aumente por situaciones que no hemos considerado en este momento. Identificación de problemas potenciales específicos. El scrap se compone o se puede dividir en componentes, defectos en proceso y defectos en siguiente proceso. La clasificación de componentes no fue analizada durante este periodo, por lo cual podría traer posibles problemas si no se evalúan y monitorea adecuadamente. Identificación de problemas potenciales específicos. Nos dimos a la tarea de identificar cuáles son los componentes más caros de la compañía y se destacaron 2, el circuito no contact sensor y los sensores en flow meter. Los problemas potenciales detectados de acuerdo a la evaluación realizada fueron componentes caídos, por mala colocación, por mala sujeción de los chocks en contact sensor y mal vacío de boquillas en flow meter. Identificación de las causas más probables. Las causas más probables que pudieran generar componentes caídos en un futuro son desgaste natural de las partes mecánicas. Identificación de las secciones contingentes. Se confirmaron los tiempos de vida histórico con mantenimiento y se compararon contra las recomendaciones sugeridas por Denso Japón y se determinó un tiempo de vida de 1 año para este tipo de partes mecánicas. Verificando los resultados globales, logramos alcanzar la meta de FM ASI con un 0.12% de scrap y un arronal proyectado de 500,000 pesos. Para FM Welding con un 0.07% de scrap y un arronal proyectado de 89,000 pesos. Para Non-Contact Sensor Transfer con un 0.13% y un arronal proyectado de 390,000 pesos. Finalmente se cumplieron con las metas planteadas para los 3 subensambles, logrando un nivel planta de 0.14% de scrap dentro de la meta planteada y un arronal proyectado de 1 millón de pesos. Durante el proyecto tuvimos algunas experiencias buenas y malas, mismas que fueron superadas. Estos son los miembros del equipo de trabajo. Al final evaluamos cada una de nuestras actitudes, obteniendo excelentes resultados. Estas son algunas de las herramientas de calidad administrativas y de Kepner y Trigo que se utilizaron para el desarrollo del proyecto, y aunque con algunos desfases cumplimos con el plan proyectado al inicio del proyecto. Esto es todo por nuestra parte. Nosotros somos el grupo de trabajo Reductores de scrap. Atención. Gracias.